A los 35 años, Alejandro Figueroa podía mirar la ciudad desde el ventanal de su oficina en el piso 42 y convencerse de que todo lo había hecho bien. El tráfico era una vena abierta bajo sus pies, los edificios parecían rendirse ante la altura de su despacho, y su nombre figuraba en la prensa económica como el CEO más joven de Nova Crest Corporation, una de las empresas tecnológicas más influyentes del país. Lo que nadie veía desde abajo era el camino que lo había llevado hasta allí. Alejandro creció en una casa modesta, de paredes limpias y reglas claras. Su padre, Héctor Figueroa, era contador, su madre, Rosa Medina, maestra de primaria. Ambos creían firmemente que el carácter se formaba con disciplina, honestidad y trabajo constante. No eran ricos, aunque tampoco carecían de lo necesario. En su hogar se repetían frases que Alejandro escuchó hasta el cansancio. La prisa es mala consejera, decía Héctor cada mañana mientras ajustaba su corbata. Lo que se construye bien tarda. Nunca pases por encima de nadie, añadía Rosa. Hoy puedes necesitar la mano que empujaste ayer. Alejandro asentía en silencio. En su cuarto, lleno de libros escolares y premios académicos, soñaba con algo distinto. No con estabilidad, sino con poder. No con respeto, sino con admiración. Desde muy joven comprendió que no quería llegar despacio. En la universidad, su talento era indiscutible. Brillante, carismático, estratega natural. Los profesores lo elogiaban, sus compañeros lo seguían. Fue allí donde conoció a Tomás Ríos, su mejor amigo y, más tarde, su primer sacrificio. «Tenemos una idea extraordinaria», le dijo Alejandro una noche en la cafetería del campus. «Si la presentamos juntos, nos repartirán el crédito». Tomás sonrió con entusiasmo. «Siempre quise crear algo grande contigo». La idea fue presentada. El reconocimiento, no. Alejandro habló primero, habló mejor, y habló solo. Cuando el jurado aplaudió, Tomás comprendió demasiado tarde. «¿Por qué no mencionaste mi nombre?», le reclamó después, con la voz temblorosa. Alejandro lo miró con frialdad calculada. «Esto es un mundo competitivo, Tomás. No todos pueden ganar». Fue la primera vez que eligió el ascenso rápido. No la última. Con los años, Alejandro perfeccionó su método. Prometía alianzas que luego rompía, delegaba errores en subordinados, tomaba ideas ajenas como propias. Su sonrisa impecable escondía una lógica simple: llegar antes, cueste lo que cueste. Cada paso lo alejaba más de la educación que recibió, y más cerca del éxito que deseaba. Cuando fue nombrado CEO, llamó a sus padres. «Lo logré», dijo con voz firme. «Todo valió la pena». Del otro lado de la línea, hubo silencio. «Estoy orgullosa de ti», respondió Rosa, aunque su tono estaba cargado de dudas. «Solo espero que no hayas perdido algo importante en el camino». Alejandro colgó sin profundizar. No había tiempo para preguntas morales. La empresa crecía, los números eran impecables, los inversionistas confiaban ciegamente en él. A su alrededor, muchos temían su autoridad, otros lo admiraban sin conocerlo, y algunos lo odiaban en silencio. Una de esas personas era Claudia Méndez, directora financiera, una mujer íntegra que había visto demasiadas irregularidades. «Alejandro, esto no es correcto», le dijo en una reunión privada. «Estás despidiendo gente para maquillar resultados trimestrales». Él apoyó las manos sobre el escritorio y sonrió. «Claudia, los números no tienen sentimientos. El mercado no espera. Las personas sí sienten», respondió ella. «Y algún día esto va a cobrar factura». Alejandro dio por terminada la conversación. Horas después, Claudia fue removida de su cargo, por reestructuración interna. Esa noche, solo en su departamento de lujo, Alejandro se sirvió una copa de vino y observó su reflejo en el cristal de la ventana. Veía a un hombre exitoso, elegante, admirado. No veía a Tomás, ni a Claudia, ni a todos los nombres que quedaron atrás. El teléfono vibró.
Un mensaje de su padre. Hijo, el éxito sin conciencia pesa más de lo que imaginas. Alejandro dejó el celular boca abajo. No estaba dispuesto a escuchar advertencias. Creía estar en la cima, ignorando que toda cima mal construida es frágil. Afuera, la ciudad brillaba. Adentro, algo comenzaba a resquebrajarse, aunque él aún no lo sabía. La semilla ya estaba plantada. El primer año de Alejandro Figueroa como CEO de Nova Crest Corporation fue celebrado como un caso ejemplar de liderazgo moderno. Los ingresos aumentaron, las acciones subieron, y las revistas especializadas lo colocaron en portadas bajo titulares grandilocuentes: la mente que no conoce límites, el genio detrás del crecimiento. Cada elogio reforzaba su convicción de que había elegido el camino correcto. En los pasillos de la empresa, la realidad era distinta. Nadie se atreve a contradecirlo, susurró una mañana Laura Benítez, jefa de recursos humanos, mientras caminaba junto a Sergio Pardo, gerente de operaciones. Todos tenemos miedo. Sergio bajó la voz. No es miedo. Es resignación. El que habla, desaparece. El ambiente laboral se había vuelto tenso, silencioso, casi asfixiante. Las reuniones eran monólogos de Alejandro, las decisiones se tomaban sin consulta, y los errores siempre tenían un culpable ajeno a él. Aún así, nadie podía negar su eficacia. La empresa avanzaba como una máquina precisa, aunque sin alma. Una tarde, Alejandro recibió un correo inesperado. El remitente, Tomás Ríos. Necesitamos hablar. No por el pasado, sino por lo que estás haciendo ahora. Alejandro lo leyó 2 veces. No respondió de inmediato. Cerró la computadora y apoyó la frente en sus manos. Por un instante, recordó las noches universitarias, las risas compartidas, los sueños que alguna vez habían sido conjuntos. Luego, volvió a colocarse la máscara del ejecutivo implacable. No tengo tiempo para nostalgias, murmuró. Días después, Tomás apareció en el edificio de Nova Crest. Vestía de forma sencilla, con ojeras profundas y una expresión que mezclaba determinación y cansancio. La recepcionista dudó antes de anunciarlo. Dígale que pase, ordenó Alejandro, sin levantar la vista de los documentos. El silencio entre ambos fue espeso. Nunca pensé verte aquí, dijo Tomás finalmente. No así. Alejandro lo observó con frialdad. Tú pediste esta reunión. Habla. Tomás respiró hondo. He investigado a Nova Crest. Los despidos, los contratos manipulados, las cifras maquilladas. Esto no es liderazgo, Alejandro. Es abuso. Alejandro se levantó de la silla lentamente. No me des lecciones. Tú no entendiste cómo funciona el mundo real. Lo entiendo demasiado bien, respondió Tomás, con la voz quebrada. Por eso estoy aquí. Todavía estás a tiempo de detenerte. Alejandro rió con desdén. ¿Detenerme ahora? Cuando todo el mundo me observa, cuando soy un referente. No seas ingenuo. Tomás lo miró con tristeza. No eres el hombre que conocí. Ese hombre nunca habría llegado hasta aquí, contestó Alejandro, señalando el ventanal. Tomás se marchó sin despedirse. Al cerrar la puerta, Alejandro sintió una punzada breve en el pecho. La ignoró. Esa misma semana, Rosa Medina fue hospitalizada por una crisis hipertensiva. Héctor llamó a su hijo con urgencia. Tu madre pregunta por ti, dijo con voz cansada. Vendrías bien. Alejandro miró su agenda repleta de reuniones. Iré cuando pueda. Alejandro, insistió Héctor, hay cosas que no esperan. El viaje se postergó. Luego, se canceló. Rosa fue dada de alta días después. Cuando Alejandro finalmente la visitó, ella lo miró como si observara a un extraño. Te veo cansado, le dijo, acariciándole la mano. No es un cansancio del cuerpo. Alejandro evitó su mirada.
Es el precio del éxito. Rosa negó con la cabeza. No. Es el precio de olvidar quién eres. Él se levantó, incómodo. No vine a ser juzgado. Nadie te juzga, susurró ella. Solo me duele no reconocerte. Alejandro regresó a la ciudad con un nudo en la garganta que jamás confesó. Días después, una auditoría interna detectó inconsistencias graves. Laura Benítez pidió una reunión urgente. Esto puede escalar, advirtió. Necesitamos transparencia. Alejandro cerró el expediente con un golpe seco. Necesitamos silencio. Laura lo miró fijamente. Estás cruzando una línea peligrosa. Las líneas las dibujo yo, respondió él. Y tú decides de qué lado estás. Horas más tarde, Laura presentó su renuncia. Esa noche, Alejandro volvió a quedarse solo en su oficina. La ciudad brillaba como siempre, aunque ahora le parecía distante. El éxito seguía intacto, pero el eco de las voces que había callado comenzaba a perseguirlo. No lo sabía aún, aunque el precio del silencio ya había sido fijado. La primera señal pública de que algo no marchaba bien en Nova Crest Corporation apareció como una nota breve en un portal financiero secundario. Nadie le dio importancia. Una mención a posibles irregularidades administrativas, escrita con cautela y sin nombres propios. Alejandro Figueroa la leyó en su teléfono mientras desayunaba y sonrió con suficiencia. Ruido sin fundamento, dijo en voz alta, aunque estaba solo. Para él, el poder siempre había sido una armadura. Le permitía avanzar sin mirar atrás, ignorar advertencias, desoír conciencias. Aún así, esa mañana algo era distinto. No miedo, aunque sí una incomodidad persistente, como una piedra en el zapato. En la empresa, el ambiente se había vuelto aún más rígido. Los empleados evitaban cruzarse con Alejandro. Las conversaciones se apagaban cuando él entraba a una sala. Nadie lo enfrentaba de manera directa, aunque el respeto había sido sustituido por una obediencia forzada. Durante una junta directiva, Sergio Pardo tomó la palabra con evidente nerviosismo. Alejandro, los inversionistas preguntan por los reportes de despidos y las cifras de productividad. Necesitan explicaciones más claras. Alejandro entrelazó los dedos y lo observó con paciencia calculada. Diles que confíen en mí. Hasta ahora, los resultados hablan solos. Sí, pero, Sergio dudó, la presión está aumentando. La presión siempre existe, cortó Alejandro. El que no la soporta, se retira. Sergio asintió y guardó silencio. Sabía que insistir sería inútil. Esa misma tarde, Alejandro recibió una llamada que no esperaba. Era Héctor Figueroa. Tu madre volvió a descompensarse, dijo, con la voz quebrada. Pregunta por ti todas las noches. Alejandro cerró los ojos por un segundo. Estoy en medio de algo importante. Siempre lo estás, respondió Héctor, con una tristeza que dolía más que un reproche. Ojalá algún día entiendas lo que realmente importa. La llamada terminó sin despedida. Alejandro lanzó el teléfono sobre el escritorio. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el éxito no llenaba el silencio. Esa noche, mientras revisaba contratos en su departamento, apareció un nuevo correo. Esta vez, el remitente no tenía nombre. Solo un archivo adjunto y una frase breve. La verdad siempre encuentra salida. Alejandro dudó antes de abrirlo. El archivo contenía documentos internos, grabaciones de reuniones, correos electrónicos. Pruebas claras de decisiones cuestionables, despidos injustificados, manipulación de cifras. Todo perfectamente ordenado. Su respiración se volvió lenta y pesada. Esto es imposible, murmuró. El teléfono volvió a sonar. Era Tomás Ríos. Sé que ya lo viste, dijo sin rodeos. No soy tu enemigo, Alejandro. Nunca lo fui. ¿Qué quieres? Respondió Alejandro, con la voz tensa.
que hagas lo correcto. Aún puedes detener esto antes de que destruya a más personas. Incluido a ti. Alejandro apretó la mandíbula. Siempre fuiste demasiado idealista. Y tú siempre fuiste demasiado ambicioso, replicó Tomás. El poder que no se cuestiona termina devorando a quien lo ejerce. Alejandro colgó sin responder. Caminó hasta la ventana. La ciudad seguía allí, imponente, indiferente. Por primera vez, no se sintió por encima de ella, sino atrapado. Al día siguiente, la noticia estalló. Varios medios retomaron la investigación inicial. Los titulares ya no eran elogiosos. Las preguntas comenzaron a multiplicarse. La junta directiva exigió una explicación formal. Esto es una traición, dijo Alejandro, golpeando la mesa durante la reunión. Alguien está intentando sabotearme. No se trata de ti, respondió uno de los consejeros. Se trata de la empresa. Alejandro los miró uno por uno. Personas que alguna vez lo aplaudieron ahora evitaban su mirada. He llevado a Nova Crest a la cima, dijo con voz firme. Sin mí, nada de esto existiría. Y con estas prácticas, intervino otro, podrías llevarla al abismo. Por primera vez, Alejandro no tuvo una respuesta inmediata. Esa noche, regresó a su departamento sin encender las luces. Se dejó caer en el sillón y permaneció allí, en la oscuridad, escuchando el eco de las voces que había ignorado durante años: Tomás, Claudia, Laura, sus padres. El poder comenzaba a resquebrajarse, y con él, la imagen que Alejandro había construido de sí mismo. Las grietas ya no podían ocultarse. El día que Alejandro Figueroa fue citado de manera urgente por la junta directiva de Nova Crest Corporation, la ciudad amaneció cubierta por una lluvia persistente. No era una tormenta violenta, sino un aguacero constante, casi resignado, como si el cielo acompañara el peso que él llevaba en el pecho. Entró a la sala de juntas con el mismo traje impecable de siempre, aunque esta vez su postura no transmitía seguridad, sino contención. Los rostros que lo esperaban ya no eran aliados. Eran jueces silenciosos. Toma asiento, Alejandro, dijo el presidente del consejo, con un tono que evitaba la cordialidad. Los documentos sobre la mesa eran los mismos que él había visto en aquel correo anónimo. Informes, correos, grabaciones. Pruebas incontestables. Esto no es un ataque personal, continuó el presidente. Es una evaluación de hechos. Alejandro respiró hondo. Los resultados avalan mis decisiones. Los resultados no justifican los medios, respondió uno de los consejeros. Has expuesto a la empresa a riesgos legales graves. Durante horas, Alejandro intentó defenderse. Hablo de competitividad, de presión del mercado, de liderazgo firme. Cada argumento se estrelló contra una realidad que ya no podía manipular. Finalmente, la decisión fue tomada. Quedas suspendido de tus funciones de manera inmediata, anunció el presidente. Se iniciará un proceso legal y una auditoría externa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro se levantó despacio. No gritó. No suplicó. Recogió sus cosas con dignidad forzada y salió de la sala sin mirar atrás. En el pasillo, los empleados lo observaron con una mezcla de sorpresa y alivio. Nadie habló. Horas después, su nombre encabezaba los titulares, aunque ya no como ejemplo de éxito. Las palabras eran otras: escándalo, abuso, caída. Alejandro apagó el televisor y dejó caer el control remoto. El teléfono no dejaba de sonar. Abogados, periodistas, antiguos socios. No respondió a ninguno. Marcó un solo número, el de su padre. Necesito verte, dijo, con voz baja. Esa misma noche, Alejandro regresó a la casa donde creció. Héctor lo esperaba en la sala, de pie, con los brazos cruzados. Rosa descansaba en el cuarto, debilitada. Nunca pensé verte así, dijo Héctor, sin dureza, solo con cansancio.
Alejandro bajó la mirada. Todo se desmoronó. No todo, respondió su padre. Solo lo que estaba mal construido. Alejandro se sentó frente a él. Por primera vez en años, no tenía respuestas. Quise llegar rápido, confesó. Tenía miedo de quedarme atrás. Héctor suspiró. El miedo mal guiado convierte a los hombres en alguien que no reconocen. Rosa apareció apoyada en el marco de la puerta. Su rostro estaba pálido, aunque sus ojos seguían siendo firmes. Hijo, dijo con suavidad, el éxito no te hizo perder. Fue tu forma de alcanzarlo. Alejandro sintió como las palabras le atravesaban el pecho. Días después, fue citado a declarar. El proceso avanzó con rapidez. Antiguos colaboradores hablaron. Algunos por convicción, otros por alivio. Entre ellos, Laura Benítez y Claudia Méndez. Alejandro escuchó sus testimonios sin interrumpir. Cada palabra era un espejo. Tomás Ríos también declaró. No vine por venganza, dijo ante el tribunal. Vine porque aún creo que Alejandro puede entender lo que hizo. Alejandro lo miró desde el fondo de la sala. Sus ojos se encontraron. Tomás no sonrió. No había triunfo en su mirada. La sentencia no fue inmediata. Hubo sanciones económicas, inhabilitación temporal y la pérdida definitiva de su cargo. Cuando salió del edificio judicial, la lluvia volvió a caer. Alejandro caminó sin rumbo durante horas. La ciudad ya no le pertenecía. Era un hombre más entre la multitud, sin escoltas, sin reconocimiento. Al caer la noche, se detuvo frente a un parque vacío. Se sentó en una banca y apoyó el rostro entre las manos. Lloró en silencio. No por la empresa, ni por el dinero, sino por el hombre que había dejado de ser. Creía haber tocado fondo. No sabía que aún quedaba algo más por enfrentar. Los meses posteriores a la caída de Alejandro Figueroa transcurrieron con una lentitud que le resultaba insoportable. Acostumbrado a agendas saturadas y decisiones inmediatas, ahora se encontraba enfrentando días largos, silenciosos, marcados por la ausencia de llamadas y reuniones. El poder que alguna vez lo rodeó había desaparecido por completo, y con él, la identidad que había construido durante años. Vivía en un departamento pequeño, lejos del lujo que había dado por hecho. Vendió propiedades, autos, relojes. No como castigo legal, sino como consecuencia natural de haber perdido todo lo que lo sostenía. Nadie lo reconocía en la calle. Y esa invisibilidad, al principio dolorosa, comenzó a convertirse en una forma de aprendizaje. Una mañana, Héctor lo acompañó a una audiencia final relacionada con su inhabilitación. Al salir, caminaron en silencio durante varias cuadras. Nunca te pregunté algo, dijo su padre. ¿Fuiste feliz? Alejandro tardó en responder. No, admitió. Solo estaba ocupado ganando. Héctor asintió. El éxito sin paz es solo ruido. Esa misma semana, Alejandro recibió una noticia que lo descolocó por completo. Rosa Medina había sufrido un deterioro repentino. El diagnóstico fue claro y devastador. La enfermedad había avanzado en silencio, del mismo modo en que él había ignorado tantas señales. Alejandro pasó noches enteras junto a su madre. Le leía, le hablaba, aunque muchas veces ella no respondía. En una de esas madrugadas, Rosa abrió los ojos y lo miró con una lucidez inesperada. Ahora sí te veo, susurró. Has vuelto. Alejandro tomó su mano, conteniendo el llanto. Perdí todo, mamá. Ella negó lentamente. No. Perdiste lo que no importaba. Rosa falleció pocos días después. El golpe fue devastador. Alejandro sintió que el mundo se le vaciaba de sentido. En el funeral, Tomás Ríos apareció sin anunciarse. Se acercó con cautela. Lo siento mucho, dijo. Alejandro asintió. Gracias por no rendirte conmigo,
respondió, con voz quebrada. Tomás lo miró sorprendido. Nunca fue contra ti. Siempre fue por la verdad. Tras la muerte de su madre, Alejandro tomó una decisión que nadie esperaba. Vendió lo último que conservaba de su patrimonio y creó una fundación pequeña, discreta, destinada a apoyar a personas que habían sido despedidas injustamente en procesos corporativos agresivos. No llevó su nombre. No buscó reconocimiento. Trabajaba allí como un empleado más. Atendía llamadas, escuchaba historias, ayudaba a otros a reconstruirse. Cada testimonio era un recordatorio de su pasado, aunque también una oportunidad de redención. Un día, recibió una visita inesperada. Claudia Méndez y Laura Benítez llegaron juntas. Nos enteramos de lo que estás haciendo, dijo Claudia. No venimos a reclamar. Laura añadió. Venimos a ayudar. Alejandro las miró con gratitud silenciosa. No puedo borrar lo que hice, dijo. Solo puedo intentar no repetirlo. Años después, Nova Crest Corporation quebró tras nuevos escándalos surgidos sin la figura de Alejandro como chivo expiatorio. El sistema que él había alimentado terminó devorándose a sí mismo. El final inesperado llegó una tarde sencilla. Alejandro caminaba por el parque donde meses atrás había llorado en silencio. Un joven se le acercó. Usted no me conoce, dijo, pero gracias a la fundación pude empezar de nuevo. Alejandro sonrió, con una humildad que antes desconocía. Yo también, respondió. Al volver a casa, encontró una carta de Tomás. Algunos ascienden en edificios. Otros lo hacen como personas. Tú aprendiste tarde, aunque de verdad. Alejandro dobló la carta con cuidado. Miró por la ventana. La ciudad seguía allí, inmensa, indiferente. Esta vez, no quiso dominarla. Comprendió, finalmente, que el verdadero ascenso no se mide en alturas ni cargos, sino en la capacidad de caminar sin pisar a nadie. Y esa lección, aunque costosa, lo acompañaría para siempre. Dale like y suscríbete al canal, para subir más contenido. Gracias.